Ok, señores, muy buenos días. Vamos a entrar a otra unidad didáctica llamada sustancia pura. Entonces, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura se conoce a una sustancia que tiene una composición homogénea e invariable, independientemente de la fase que se encuentra. Entonces, las fases de la materia, por ejemplo, de sólido, líquido y gaseoso, independientemente si se encuentra en la fase sólido, líquido o gaseoso, la sustancia es homogénea. ¿Y qué significa homogéneo? Por ejemplo, su estructura química no varía. Un ejemplo de una sustancia pura es el agua, ¿no? El agua la podemos tener en la fase vapor y en la fase líquido, y en ambas fases su fórmula química, por ejemplo, es H2O. Mientras que el agua salada, ¿qué pasa si yo hago evaporar agua salada? Que lo que va a suceder es que no es una sustancia homogénea. ¿Por qué? Porque la sal se va a quedar en el fondo de este recipiente y el agua dulce simplemente se evapora. ¿Ok? Entonces no es una sustancia homogénea. Entonces, las sustancias puras que nosotros vamos a trabajar, como comenté, es el agua, pero también son los refrigerantes, ¿no? Por ejemplo, el refrigerante R12, conocido como Freon 12, el R22 o el R134. ¿Ok? Como indiqué, las fases de una sustancia, ¿no?, son la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Ok? Normalmente nos estábamos acostumbrados desde el colegio o desde el instituto, indicando de que las fases, los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Realmente los estados de la materia son incontables. Lo que sí es sólido, líquido y gaseosa se debe conocer como fases de una sustancia, ¿correcto? La fase sólida tiene una fórmula ya definida porque la fuerza de cohesión entre las moléculas que conforman el cuerpo es de tal magnitud de que siempre tienen una forma definida. Mientras que la fuerza de cohesión de las moléculas de una sustancia líquida no es tan fuerte como la sólida, de tal manera de que la forma que tiene una sustancia líquida es del recipiente que los contiene. Y la fase gaseosa, ahora la fuerza de cohesión entre las moléculas es tan mínimo que siempre van a tender a expandirse, ¿sí? Y el contenido o la forma que va a tener también es el del recipiente que los contiene, ¿no? ¿Ok? Pero la diferencia entre el líquido y el gaseoso es de que este siempre se va a expandir. Ok, definamos calor. ¿Qué es calor? Calor es energía en tránsito que se produce gracias a una diferencial de temperaturas. Supongamos que yo tengo el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A está a una temperatura A y el cuerpo B a una temperatura B, de tal forma que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Si yo tengo dos cuerpos que están a diferentes temperaturas, inmediatamente se va a producir ¿qué? Un flujo de energía. Ese flujo de energía se llama calor. Ese calor va a estar en función a este diferencial de temperaturas que hay entre el cuerpo A y B. Indudablemente, a mayor diferencial de temperaturas va a haber más calor. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿cuál es la tendencia? Que la temperatura de A vaya disminuyendo y la temperatura de B vaya aumentando. Va a transcurrir un determinado tiempo de que el Q va a ir disminuyendo porque este diferencial de temperaturas lo va a hacer también, disminuye con el tiempo. Y va a llegar un momento en que la temperatura de A y B van a ser igual. En ese momento Q es cero, puesto que ya no hay diferencial de temperaturas. Entonces, una de las características del calor es de que es función del delta de T. ¿Ok? Pero más adelante vamos a analizar también de que tiene otra dependencia, ¿no? No solamente es del diferencial de temperaturas. Definamos ahora qué es sensación de frío y qué es sensación de calor.
Es común expresarnos en época de invierno, decir de que tenemos frío, o en época de verano que tenemos calor, pero realmente ¿qué es esa sensación de frío o qué es esa sensación de calor? Por ejemplo, en las mañanas de invierno vemos a un pajarito, ¿no?, de que donde la temperatura ambiente puede ser tan baja, pero el pajarito se protege de ese frío. ¿Cómo es que se protege? ¿No? Se observa de que el pajarito hincha su plumaje. Al hinchar su plumaje lo que está haciendo es captar aire del medio ambiente entre su plumaje, ¿no? Y el aire, si es que no se mueve, es el mejor aislante que puede haber. ¿Okay? Entonces lo que le hace de que este pajarito no tenga frío es el aire dentro de su pluma, dentro de sus plumas, ¿no? Entonces el aire quieto es el mejor aislante que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el aire dentro del plumaje de este pajarito para que no sienta calor? Lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Vamos a hacer una comparación de una persona cuando se encuentre en invierno y otra persona cuando se encuentra en verano. Se sabe que la temperatura promedio del cuerpo humano es 36 grados centígrados, ¿sí?, como promedio. En el invierno vamos a asumir que la temperatura externa es 0 grados centígrados y en el verano la temperatura externa, por decir, 26 grados centígrados. Entonces, analicemos en invierno. Cuando tenemos una persona en invierno, entonces, como indiqué, externamente tengo 0 grados centígrados y el cuerpo humano 36 grados centígrados. ¿Okay? Entonces, ¿qué se va a producir? Acá hay un diferencial de temperatura. Ese diferencial de temperatura es de 36 menos 0 de 36 grados, ¿correcto? En verano también, la persona que está a 36 grados y el medio ambiente en 26 grados, también se produce un diferencial de temperatura, pero en este caso sería de 36 menos 26 de 10 grados centígrados, ¿no? Indicamos de que si hay diferencial de temperatura, ¿qué se produce? Se produce pérdida de calor, ¿correcto? Se produce pérdida de calor. Entonces, en función a ese diferencial de temperatura, este cuerpo va a perder calor, ¿correcto? Esto va a perder un calor Q, por ejemplo, en función a estos 36. En verano, en función a estos 10 grados centígrados, el cuerpo también va a perder calor, pero tenemos solamente 10, ¿no? En invierno 36, entonces es lógico que el flujo de calor ahora va a ser menor, por decir esta cantidad. Calor, ¿correcto? Entonces observamos de que en invierno una persona pierde más calor porque hay un diferencial de temperatura mayor entre el cuerpo y el medio ambiente, y en verano una persona pierde menos calor porque el diferencial de temperatura es menor, ¿no? 10 acá y 30 acá. Entonces, ¿qué es sensación de frío? La sensación de frío es, ¿no?, nosotros vamos a sentir más frío cuando se pierde más calor, y una persona va a tener sensación de calor cuando pierde menos calor, ¿ok? Entonces va a haber circunstancias en que uno quiere sentirse más aliviado, ¿no?, o sentirse más abrigado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos para que en invierno tengamos menos sensación de frío? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es, para tener menos sensación de frío yo tengo que disminuir este calor. ¿Y cómo se disminuye este calor? Normalmente lo que hacemos que es colocarnos chompas, casacas, de tal manera que al colocar
una resistencia térmica, ¿no? Lo que vamos a hacer que este calor disminuya. Por eso, esa resistencia térmica son pues, las casacas, las chompas, etcétera, ¿sí? Eso en invierno. Pero ¿qué pasa en verano? Lo que hacemos es, en verano, ¿no? Tenemos sensación de calor. ¿Qué hacemos para sentirnos más aliviados, más frescos? Ya no colocamos, ¿no? Ya no colocamos resistencias térmicas, al contrario, retiramos resistencias térmicas, ¿no? Si nosotros inicialmente teníamos, por decir, nuestra camisa, tendríamos que retirar esa camisa o el polo, ¿no? O mantener el dorso desnudo. ¿Para qué? Para que el calor aumente, ¿no? Lo que necesita que es que el calor aumente, ¿cómo? Retirando las resistencias térmicas, ¿no? Ahora, el calor va a aumentar también porque podríamos utilizar un ventilador para que se llama la sensación del calor disminuye porque vamos a perder más calor, ¿ok? Entonces, en conclusión, podremos decirle que uno tiene más sensación de frío porque pierde más calor. Uno tiene más sensación de calor porque pierde menos calor. Si nosotros queremos sentirnos más frescos en verano, ¿qué tenemos que hacer? Retirar resistencias térmicas. Si nosotros queremos sentirnos más abrigados o tener menos sensación de frío en invierno, ¿qué tenemos que hacer? Colocarlos más resistencias térmicas. Entonces, un pajarito, ¿qué es lo que hace? Se coloca esta resistencia térmica, que es su casaca, como quien dice, de aire quieto, ¿no? Es por eso de que en los aislantes térmicos se utiliza, por ejemplo, la lana de vidrio. Si nosotros observamos la lana de vidrio es semejante al algodón, ¿no? Entonces, la lana de vidrio es aislante no por el coeficiente de conductividad que tenga la lana de vidrio, sino básicamente porque es el aire dentro de la lana de vidrio la que hace de que aísle, tenga esas propiedades aislantes, ¿correcto? Entonces, muchas casacas térmicas utilizan este principio, ¿no? De tener una especie de plumaje con aire quieto dentro de ella para tener una casaca térmica excelente. Entonces, en la anterior diapositiva concluimos de que el flujo de calor está en función al diferencial de temperatura entre dos cuerpos, ¿no? Ahora vamos a analizar otra característica. ¿De qué depende el flujo de calor? ¿Solo dependerá de ese diferencial de temperaturas? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que este mecánico, un alumno de Texo, se olvidó este martillo de peña en un taller, ¿no? En el taller mecánico, ¿correcto? Toda la noche. Al día siguiente vino temprano y se dio cuenta y lo guardó en su respectivo almacén. Pero al agarrarlo con las dos manos tuvo la siguiente sensación. La mano izquierda agarró el mango de madera y la mano derecha el martillo de acero, ¿no? Entonces, él tiene más sensación de frío en la mano derecha, ¿no? Indica de que el martillo podría estar a menos temperatura que el mango de madera, lo cual no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque este martillo estuvo toda la noche en el ambiente del taller mecánico y tuvo el suficiente tiempo para lograr un equilibrio térmico. ¿Qué significa un equilibrio térmico? Que la temperatura externa del aire sea igual a la temperatura del mango de madera y del mango, pero en este caso del martillo de acero, ¿ok? Entonces, la temperatura tanto de el acero y de la madera son iguales. Por decir, 16 grados centígrados. 16 grados centígrados. Se comentó que la temperatura del cuerpo humano promedio es 36. Entonces, tanto la mano derecha como la mano izquierda van a tener una temperatura de 36 grados centígrados. Y se indicó que el mango de madera 16 y el martillo de acero 16 grados centígrados. Entonces, si yo analizo
¿Qué diferencial de temperaturas se produce acá? 36 menos 16, 20 grados centígrados, cuando la mano derecha agarra el martillo de acero, y cuando la mano izquierda agarra el mango de madera, también se produce un delta de T, que en este caso también va a ser 36 menos 16, que sería igual a 20 grados centígrados. Entonces observamos que el diferencial de temperaturas tanto en la mano derecha o en la mano izquierda, ¿cuánto es? 20 grados centígrados. Y entonces acá viene una contradicción. Si se dice que el flujo de calor es proporcional a 20 grados centígrados, entonces, ¿qué significa? De que en función a ese flujo de calor va a haber, pero en función a ese diferencial de temperaturas va a haber un flujo de calor. Pero el flujo de calor, al ser igual, entonces se supone que en ambas manos debería ser igual. Pero ¿por qué tenemos mayor sensación de frío en la mano derecha? ¿Sí? Entonces, acá podríamos concluir de que no solo depende del diferencial de temperatura, sino depende de otra variable. ¿De cuál? De la variable del coeficiente de conductividad del acero, de ese coeficiente de conductividad. Se sabe que el coeficiente de conductividad del acero es mayor que el coeficiente de conductividad de la madera. Entonces, la mano derecha tiene más sensación de frío. ¿Por qué? ¿Qué de la sensación de frío era? Porque pierde más calor. Entonces, la mano derecha va a perder mayor calor. Pero esa pérdida de calor no es producto del diferencial de temperaturas. No, sino esa pérdida de calor es producto del coeficiente de conductividad del acero. Entonces, este coeficiente de conductividad del acero conduce mayor el calor. Entonces, al conducir mayor el calor, por acá va a fluir más calor. Mientras que cuando agarra el mango de madera, el coeficiente de conductividad es más bajo, entonces el calor no va a irse por ahí. El calor lo que buscar es el que ofrece menos resistencia. Por lo tanto, acá va a haber, entre la mano derecha y el mango, va a haber menos transferencia de calor, ¿correcto? Menos transferencia de calor. Entonces se va a producir menos calor porque el coeficiente de conductividad de la madera es menor que el coeficiente de conductividad del acero, ¿correcto? Entonces, acá ya nace otra variable, ¿no? Que la transferencia de calor no solo depende del delta de T, ¿no? Sino de qué va a depender, del coeficiente de conductividad de los materiales, ¿correcto? Esta variable de coeficiente de conductividad de los materiales va a ser de que si yo tengo mayor coeficiente de conductividad, ¿no? De ahí el nombre, va a conducir con mayor facilidad, en este caso el calor. Si yo tengo un coeficiente de conductividad más bajo, conduce menor el calor. Entonces los materiales aislantes tienen coeficiente de conductividad más bajo y los materiales que transmiten el calor tienen coeficiente de conductividad más alto. Entonces podemos concluir que el flujo de calor depende de dos variables, ¿correcto? La primera variable es del diferencial de temperatura. ¿Qué pasa con diferencial de temperatura? ¿Qué pasa con el calor? Si yo digo que si aumenta el diferencial de temperatura, aumenta el flujo de calor. Si disminuye el diferencial de temperatura, disminuye el flujo de calor. Pero tengo una segunda variable, que es el coeficiente de conductividad de los materiales. ¿Qué es lo que sucede con el calor, con el coeficiente de conductividad de los materiales? ¿Qué pasa si es que yo tengo un material con alto coeficiente de conductividad? A mayor coeficiente de conductividad, mayor flujo de calor, ¿sí? ¿Y qué pasa con materiales que tienen bajo coeficiente de conductividad, como los aislantes? A
a menor coeficiente de conductividad, menor flujo de calor. Entonces yo tengo estas dos variables y puedo concluir de que el diferencial de temperaturas y el coeficiente de conductividad son variables que hacen de que el calor suba o baja, ¿sí? Directamente proporcionales. Si sube el diferencial de temperaturas, sube el calor. Si baja el diferencial de temperaturas, baja el calor. Si sube el coeficiente de conductividad, sube el calor. Si baja el coeficiente de conductividad, baja el calor. Entonces va a haber aplicaciones en la industria en las cuales yo quiero calentar algo en el menor tiempo posible. ¿Qué debería tener presente? Tratar de aumentar el diferencial de temperatura para que aumente el flujo de calor, ¿sí? ¿Cómo hago para aumentar el diferencial de temperaturas? Aumento la temperatura del fluido caliente, ¿no? De tal manera que se presente mayor delta de T entre el fluido caliente y el fluido frío. Es una opción. Y otra opción es trabajar con los materiales. Si yo quiero calentar algo en el menor tiempo posible, ¿qué debo de utilizar? Materiales con coeficiente de conductividad altos, ¿no? Como por ejemplo cobre, como por ejemplo aluminio, ¿sí? Para que la transferencia de calor aumente. Pero también hay aplicaciones del efecto contrario, que yo quiero mantener una temperatura constante el mayor tiempo posible. Por ejemplo, un termos, ¿no? En un termos, ¿qué es lo que se hace? Se quiere mantener el agua a una temperatura dada el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Disminuir el calor. ¿Y cómo disminuir el calor? Disminuyendo el diferencial de temperaturas entre el agua caliente y el medio ambiente. Una opción, ¿sí? Entonces tengo que evitar de que pierda calor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Utilizar aislamientos térmicos, ¿no? Por ejemplo. Y utilizar coeficientes de conductividad bajos, ¿no? Aislantes, como quien dice, ¿no? Que normalmente se utiliza, ¿no? El plástico, por ejemplo, para disminuir la transferencia de calor. ¿Ok? Ahora veamos qué es lo que sucede cuando nosotros calentamos un líquido desde una temperatura dada, por ejemplo 20 grados centígrados, y lo transformamos, hacemos hervir, por ejemplo, hasta una temperatura mayor a 100 grados centígrados, ¿no? Para ello vamos a tener la siguiente idealización. Vamos a tener un conjunto cilindro-pistón, ¿sí? En el cual no vamos a considerar este peso del pistón, ¿no? Eso se llama un pistón ingrávido. Lo que sí vamos a considerar es la presión atmosférica, y esta experiencia lo vamos a hacer a nivel del mar. Por lo tanto, la presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera, aproximadamente un bar. ¿Ok? Entonces, en este pistón se está actuando una presión de un bar, ¿sí? Tenemos un líquido que inicialmente está a la temperatura de 20 grados centígrados, lo vamos a medir con este termómetro. Entonces, agregamos calor. ¿Qué va a pasar cuando agregamos calor? Imagínate que esto es una olla, ¿sí? Estamos emoliendo, prendemos nuestra cocina y comenzamos a hervir el agua, ¿correcto? Vamos a graficar lo que ocurre en un diagrama temperatura en el eje Y, grados centígrados, y en el eje X una variable llamada volumen específico, que es la cantidad de metros cúbicos por kilogramo. ¿Ok? O simplemente volumen para no complicar. ¿Ok? Entonces, prendemos la cocina. Nuestro estado inicial es el estado A, que está a un volumen definido y a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿correcto? El volumen definido indudablemente es esta cantidad de cantidad de agua que hay en este recipiente, ¿no? Pero expresado en metros cúbicos. Entonces tengo el estado A. Conforme va ingresando calor al líquido, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a comenzar a subir. Sube la temperatura, ¿sí? Comienza a subir la temperatura hasta en 20, 30, 40 grados, 50 grados, sigue siendo líquido, ¿no?
el agua lo que está haciendo simplemente es captar esa energía. Por eso es que se dice de que mientras el agua sigue siendo líquido, ¿qué tipo de calor está ingresando? Se llama calor sensible. ¿Por qué se llama sensible? Porque se está sensando a través de este termómetro que la temperatura va a ir subiendo desde 20, luego 30, luego 40, luego 50, 60, 70, 80, 90, 98, 99. ¿Y qué es lo que sucede cuando llegue al punto B o al estado B, donde la temperatura es de 100 grados centígrados? Cuando llega a 100 grados centígrados, lo que pasa es que en este recipiente aparece la primera burbuja de vapor, ¿no? Entonces, llega a 100 grados centígrados y aparece la primera burbuja de vapor. Entonces, en el estado B estamos a 100 grados centígrados, aquí 100 grados centígrados, y apareció la primera burbuja de vapor. ¿Qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento, por más calor que puede ingresar al sistema, cuando en el sistema termodinámico tenemos líquido y vapor a la vez, la temperatura de este sistema no va a variar. Va a ser siempre 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, por más energía que entre. Entonces, el punto B, entonces, ¿qué va a pasar? Sigue entrando energía, la temperatura sigue siendo 100 grados, 100 grados, 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta energía? Si ya no sube la temperatura, debe estar pasando algo acá adentro. Entonces, lo que sucede es de que el líquido, esta energía que está ingresando, se va a convertir, es utilizada en convertir el líquido a vapor. ¿Ok? Entonces, la energía se está utilizando para convertir líquido a vapor. Entonces, conforme va ingresando más calor, ¿qué va a pasar? Va a haber más vapor acá y menos líquido, ¿no? Entonces, como ocurre acá, ¿no? Apareció la primera burbuja de vapor. Acá, ¿qué va a pasar? El vapor, como esto no escapa, como una olla, no es una olla en la cual el vapor escapa, sino es una olla, es un conjunto cilindro-pistón en el cual el vapor se va a ir acumulando en la parte superior y el líquido en la parte inferior. Entonces, lo que va a hacer este calor es transformar este líquido en vapor. Entonces, acá va a pasar, acá es todo líquido a 100 grados centígrados, el punto B, y luego, conforme me voy desplazando a la derecha, ¿qué está pasando? Más vapor, menos líquido. Más vapor, menos líquido. Y va a llegar un momento en que este nivel de líquido va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, y va a llegar un momento en que desaparece la última gota de líquido. Si desaparece la última gota de líquido, ¿qué va a pasar acá? Todo vapor. ¿Cuándo desaparece la última gota de líquido? Cuando llega al estado D. ¿Qué es el estado D? Todo vapor. ¿Qué era el estado B? Todo líquido. Pero tanto el punto B y el punto D están a la temperatura de 100 grados centígrados. Esa temperatura en la cual no sube por más calor que puede estar ingresando, se llama la temperatura de saturación. ¿Qué significa la temperatura de saturación? Cuando coexisten a la vez vapor y líquido, ¿sí? Vapor y líquido. Acá se llama esto vapor saturado y a esto se llama líquido saturado. ¿Por qué saturado? Porque están a la temperatura de saturación. La temperatura de saturación es la temperatura a la cual comienza a hervir el agua a esa determinada presión, que en este caso es una atmósfera. Si yo miro la temperatura del vapor, va a ser 100 grados centígrados. Si yo miro la temperatura del líquido, también va a ser 100 grados centígrados. Entonces, este 100 grados centígrados es la temperatura de saturación correspondiente a esta presión. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre. Al punto B se le llama también líquido saturado. ¿Qué significa líquido saturado? Todo líquido a la temperatura de saturación, que en este caso es 100 grados centígrados. Al punto D se lo llama vapor saturado. ¿Por qué vapor saturado? Porque está a la temperatura de saturación, pero a diferencia del punto B,
que era líquido, el punto D que es todo vapor. Como es todo vapor a la temperatura de saturación, a esto se le llama vapor saturado. Entonces el punto D es vapor saturado. ¿Y qué sería el punto C? El punto C, vamos a ver que está a la mitad. ¿Qué significa? Que acá hay la mitad de masa de vapor y la mitad de masa de líquido. Entonces estamos en la zona de mezcla. ¿Qué significa acá? Hay, ¿no?, la mitad de masa de vapor y la mitad de masa de líquido. Pero conforme voy desplazando a la derecha, ¿qué hay más? Hay más vapor que líquido. Cuando estoy más cerca del punto B, ¿qué hay? Más líquido que vapor, ¿correcto? Entonces acá es todo líquido, aparece más vapor, pero aparece vapor, menos líquido, menos líquido, menos líquido, menos líquido, acá la mitad, mitad de vapor, mitad de líquido, hacia la derecha, entonces más vapor que líquido, más vapor que líquido, más vapor que líquido, todo vapor, ¿ok? Luego, una vez que tengamos todo vapor y sigue ingresando calor al sistema, ¿qué va a pasar con este termómetro? Va a comenzar a subir su temperatura. Si acá era 100 grados centígrados, cuando desaparece la última gota de líquido, comienza a subir la temperatura. 101, 102, 120, 130, 140. ¿Hasta dónde? Hasta lo que resiste este recipiente, hasta un límite metalúrgico. Entonces, al igual como en este caso, cuando era todo líquido, la temperatura comenzaba a subir, pero sube hasta una temperatura llamada temperatura de saturación. Lo que pasa en el vapor, cuando desaparece la última gota de líquido y tenemos todo vapor, la temperatura también va a comenzar a subir, ¿sí?, hasta un límite metalúrgico, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ocurre cuando cambia, ¿no?, de fase, desde una fase líquida hasta una fase de vapor. Ahora, esto de acá se llama normalmente vapor sobrecalentado. ¿Por qué vapor sobrecalentado? Porque la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, en este caso mayor de 100 grados centígrados. A esta zona donde la temperatura era menor que la temperatura de saturación, o sea aquí 20, 30, 40, 60, cuando la temperatura es menor, que vendría a ser toda esta zona de acá, se le llama líquido subenfriado. Líquido subenfriado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Líquido subenfriado. ¿A esto qué se le llama? Vapor sobrecalentado. ¿Por qué vapor sobrecalentado? Porque la temperatura de este vapor es mayor que la temperatura de saturación. Y a esta zona se le llama zona de saturación. ¿Por qué? Porque está la temperatura de saturación. Entonces, una manera práctica de reconocer que si estoy en la zona de vapor sobrecalentado o en la zona de líquido enfriado es comparar ¿qué? La temperatura con la temperatura de saturación. Si la temperatura del fluido es mayor que la temperatura de saturación, lo único que satisface es esta zona. Si es mayor, entonces tengo vapor sobrecalentado. Entonces, esto no es saturado, señores. Esta zona es vapor sobrecalentado. ¿Correcto? Y si la temperatura del fluido es menor que la temperatura de saturación, estoy en la zona de líquido subenfriado. ¿Correcto? Líquido subenfriado. ¿Ok? A este punto sí es el que se llama, vapor saturado. ¿Correcto? Y esta zona de acá, que se llama vapor sobrecalentado. ¿Correcto? ¿Y qué se llama la zona del medio? La zona de mezcla. Acá hay vapor húmedo, o sea, hay líquido y vapor a la vez. Entonces, acá, todo líquido. A la temperatura de saturación, líquido saturado. En D, todo vapor. A la temperatura de saturación, vapor saturado. Y entre esos dos puntos,
que es mezcla. ¿Qué significa mezcla? Hay vapor y líquido a la vez. ¿Qué pasa si hago la experiencia ahora ya no con un conjunto cilindro-pistón en el cual el pistón se está desplazando libremente y la presión es constante en cualquiera de los estados? Ahora, por ejemplo, yo tengo un recipiente a presión en el cual no hay un desplazamiento del pistón, sino el vapor generado se va a ir juntándose en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, es una olla de presión, ¿sí? Una olla de presión. ¿Cuándo utilizan las amas de casa una olla de presión? Normalmente se utiliza cuando yo quiero hacer hervir algo en el menor tiempo posible. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando llega un invitado a la hora del almuerzo y tengo que preparar algo en el menor tiempo. ¿Qué es lo que hacen las madres de familia? Utilizar una olla de presión, ¿sí? ¿Cuál es la característica de una olla de presión respecto a una olla normal? Lo que sucede es de que cuando este líquido o el agua llega a la temperatura de saturación, supongamos que la temperatura acá externa sea de 1 atmósfera, ¿sí? Cuando llega entonces a 100 grados centígrados, esto a nivel del mar, ¿qué es lo que va a suceder? Aparece la primera burbuja de vapor, ¿sí? Aparece la primera burbuja de vapor. ¿Cuándo aparece la primera burbuja de vapor? Cuando llega a 100 grados centígrados. Ese vapor, ¿qué va a pasar? Constantemente sale por la tapa, porque no es una tapa hermética, ¿sí? Y por más calor que ingrese, siempre va a ser la temperatura de acá 100 grados centígrados, ¿correcto? 100 grados centígrados, de acá y de acá. Esta 20 grados centígrados, por ejemplo, podría ser, ¿no?, un trozo de carne que cuando llega a 100 grados centígrados lo introducimos. ¿Qué va a pasar con ese trozo de carne? Lo que queremos hacer es cocer ese trozo de carne. Digamos, en el caso hipotético que ingresa o introducimos a la olla a 20 grados centígrados, entonces acá, ¿qué se va a producir? Un diferencial de temperaturas de 80 grados centígrados. Y lo que hace cocer a este trozo de carne es la cantidad de calor que ingresa en función a estos 80 grados centígrados, ¿correcto? Pero ¿qué sucede con una olla de presión? La olla de presión sucede que ya no sale el vapor, ya no escapa el vapor al medio ambiente, sino se va juntándose en la parte superior. Y como no escapa, la presión de este recipiente ya no va a ser una atmósfera, sino va a ser más. Una atmósfera, 1,5, 1,6, y supongamos que llega a 2 atmósferas. Si yo mido la temperatura tanto del líquido como del vapor, ¿cuánto va a ser? 120 grados aproximadamente. Entonces, en el caso hipotético que yo tengo este mismo trozo de carne a 20 grados centígrados, pero la temperatura externa ya no es 100 grados centígrados, sino 120 grados centígrados, ¿qué se va a producir acá? Acá también se va a producir un diferencial de temperaturas, que en este caso va a ser igual a 100, ¿correcto? ¿Y qué es lo que hace cocer a este trozo de carne? Es la cantidad de calor que ingresa, ¿no?, al cuerpo. Como el diferencial de temperaturas ahora es 100 grados centígrados en comparación a estos 80, entonces acá va a ingresar más calor. ¿Y qué es lo que hace que cosa esta carne en el menor tiempo? Es justamente el ingreso de esta mayor cantidad de calor. Entonces, podemos concluir de que si la presión aumenta, si es a 1 atmósfera, la temperatura de saturación o ebullición era 100 grados centígrados. Pero si yo aumento la presión, por ejemplo, a 2 bar, la temperatura de saturación ya no es 1 atmósfera, sino en este caso, la temperatura de saturación a 1 atmósfera ya no es 100 grados centígrados, sino 120 grados centígrados. Entonces podemos concluir que a mayor presión, mayor temperatura de ebullición o saturación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando la presión disminuye ahora, ¿no? En el anterior caso era cuando la presión aumenta, pero ¿qué pasa cuando la presión disminuye? Supongamos que estamos en el monte Everest, el monte más alto del mundo, ¿sí?, donde la presión atmosférica realmente ya no va a ser 1 atmósfera, por decir, por darle un valor que va a ser 0,7 bar,
¿correcto? Entonces, este alpinista quiere hacer hervir el agua para tomar un café, por decir. Entonces prende la leña, pero por más que él sople o por más leña que le ponga, cuando aparece la primera burbuja de vapor, ¿sí?, la temperatura de saturación va a permanecer constante. O sea, cuando comienza a hervir el agua, la temperatura de este sigue siendo constante. A nivel del mar era 100 grados centígrados, porque la presión era de un bar. Pero ahora en el Monte Everest ya no tenemos un bar, sino 0,7 bar. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura de ebullición? Va a disminuir a 0,7, por decir 72 grados centígrados. ¿Correcto? Entonces, a menor presión, la temperatura de saturación disminuye. ¿Qué pasa si yo hago disminuir más la presión? Por ejemplo, tengo una bomba de vacío. Una bomba de vacío en la cual ahora la presión a la que está haciéndose hervir el agua es de 17 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Por qué se llama presión de vacío? Porque la presión atmosférica normalmente tiene un valor de ¿cuánto? De un bar. Y un bar es 760 milímetros de mercurio. Entonces acá yo tengo 17 milímetros de mercurio, es una menor que esto, es una presión de vacío. Entonces, ¿qué significa hacer hervir agua? Ojo, hacer hervir agua no significa que la temperatura llegue a 100 grados centígrados, no. Hacer hervir agua significa que aparezca la primera burbuja de vapor. En el Monte Everest a 0,7 bar, 72 grados centígrados hierve el agua. Si yo bajo más la presión, a 17 milímetros de mercurio, el agua, el vapor va a aparecer, la primera burbuja de vapor va a aparecer a 20 grados centígrados. Entonces, acá, cuando la presión es 17 milímetros de mercurio, la temperatura de ebullición o de saturación es 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, hacer hervir agua no significa que llegue a 100 grados centígrados. Yo puedo hacer hervir agua a 20 grados centígrados, ¿por qué? Porque está apareciendo la primera burbuja de vapor. Si nosotros graficamos ahora, ¿no?, estas tres experiencias, una experiencia en la cual se hizo a un bar, otra experiencia a 2 bar en el Monte Everest y otra experiencia a presiones de vacío, ¿sí?, 17 milímetros de mercurio, ¿no?, voy a obtener estos puntos claves, ¿no? Este punto clave, por ejemplo, a un bar, ese punto clave, ¿qué significa? Era líquido saturado a la temperatura de saturación, 100 grados centígrados, ¿sí? Luego este punto de acá, todo vapor saturado a la temperatura de 100 grados centígrados. Lo mismo ocurre cuando la presión bajaba. Va a haber un punto donde todo es vapor saturado. Va a haber un punto también cuando la presión es de 2 bar, un punto en el cual todo es vapor saturado, y va a haber otro punto en el cual todo es líquido saturado. Y entre esos dos puntos va a haber ¿qué? La zona de mezcla. Entre estos puntos, la zona de mezcla. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si es que yo hago a diferentes presiones, ¿no? Acá dice 2 bar, acá de repente 1,5 bar, 3 bar, etc. Entonces voy a tener una serie de puntos, ¿sí?, a diferentes presiones. Y si yo junto todos esos puntos con una línea como esta, todos esos puntos se llama la línea de vapor saturado. ¿Por qué? Porque cualquier punto de estos tiene la temperatura de saturación, ¿correcto? Cualquier punto de estos tiene la temperatura de saturación. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con estos puntos de aquí? Si yo comienzo a unir los puntos, entonces acá va a tener también una línea, ¿no? A esa línea se le llama la línea de líquido saturado. Líquido saturado. ¿Qué significa? Que es el estado líquido, pero a la temperatura de saturación. O sea, todo líquido a la temperatura de saturación. Todo vapor a la temperatura de saturación. En el medio va a haber una mezcla de líquido y vapor. A la derecha
de esta línea se le llama la zona de vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la temperatura va a ser mayor que la temperatura de saturación. A la izquierda de esta línea se llama esta zona la zona de líquido subenfriado, ¿sí? Líquido subenfriado. ¿Por qué? Porque la temperatura que va a tener cualquier estado de acá es menor que la temperatura de saturación. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá una campana de saturación. A esto se llama la campana de saturación. Puntos claves. Acá es la zona de líquido saturado, la zona de la línea, perdón, de vapor saturado, y este punto de aquí que divide la línea de líquido saturado respecto a la línea de vapor saturado se llama punto crítico, que vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué es punto crítico? ¿No? Lo que sucede con el punto crítico es lo siguiente. Cuando yo hice la experiencia a una presión de un bar, una presión atmosférica, empecé por ejemplo aquí, si este es el eje TB, a una temperatura por ejemplo de 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía? Agregaba calor y este 20 grados centígrados iba subiendo, ¿no? A 30, 40, 80, 90 y acá aparece 100 grados centígrados, ¿correcto? Luego aparece la primera burbuja de vapor, zona de mezcla, más vapor que líquido, más vapor que líquido, y acá tengo todo vapor saturado. Y luego continúo, aumenta la temperatura, cuando hay todo vapor, recién aumenta la temperatura y acá tengo vapor sobrecalentado. ¿Qué se observa? Se observa de que cuando pasa de una fase líquido a una fase gaseosa, hay el estado intermedio, ¿no? De mezcla, líquido y vapor, ¿correcto? Si yo subo la presión, por ejemplo, a esta de acá, mayor presión es esto, una mayor presión, lo mismo sucede. Pero conforme me voy acercando a este punto crítico, ¿qué va a pasar? ¿No? Si yo observo esta distancia de aquí a aquí, es más corta, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el cual, ¿no? Va a suceder líquido, 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 y en un solo instante, ¡pum!, vapor. Lo que no sucede aquí, ¿no? Líquido, 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 líquido saturado, mezcla, 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 vapor saturado, vapor sobrecalentado. O cualquiera de estos, mientras que acá, líquido, y en un solo instante no pasa por la zona de mezcla, sino en un solo instante pasa a la fase de vapor. Es la característica del punto crítico, que para el agua, la presión, esta presión debe ser de 22,09 megas y un volumen crítico de 0,03155 y una temperatura crítica de 314, ¿sí? Realmente nosotros no trabajamos en esta zona, nosotros trabajamos en esta zona, ¿correcto? Veamos el diagrama, los diagramas utilizados en el curso de termodinámica en sustancias puras. Un diagrama que se utiliza bastante es el diagrama temperatura-volumen, ¿no? Volumen específico, ¿sí? Ya definimos qué era volumen específico. Entonces, temperatura en el eje Y y en el eje X, volumen específico. Esta es la campana de saturación, ¿no? Ya definimos que esto de acá es líquido saturado, punto crítico, vapor saturado, ¿correcto? Hemos definido que toda esta zona es vapor sobrecalentado, zona de mezcla y zona de líquido subenfriado, o también llamado líquido comprimido, ¿ya? Los dos términos son valederos acá, o líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿ok? ¿Cuáles son las tendencias de las líneas? ¿Cómo sería una línea de temperatura constante? En un diagrama TV, ¿qué va a ser?
Una línea de temperatura constante es una horizontal, ¿sí? Correcto. Una línea de volumen constante simplemente va a ser una vertical. ¿Y cómo sería una línea de presión constante? Una línea de presión constante, un diagrama TV es este de acá. Esta es la tendencia. Cualquier punto de esta línea tiene la misma presión. Por decir, un bar. Otra línea de presión constante. Yo podría tener una tercera. Una tercera de presión constante. Presión constante, P0. Entonces, esas son líneas de presión constante. Pero ¿cuál es mayor? Este es menor presión, mayor presión y mayor presión. Entonces la presión crece en este sentido, ¿sí? En este sentido, ¿correcto? Entonces, esas son las tendencias, ¿no? Hay que recordar cuál es la tendencia. En un diagrama TV, la tendencia, la línea de presión constante es esto, ¿correcto? Veamos ahora el otro diagrama, también utilizado, el diagrama PV, en el cual en el eje Y la presión, en el eje X volumen específico, de nuevo campana de saturación, zona de líquido saturado, zona de vapor saturado, zona de... Acá hay un error, no es líquido, es zona de vapor sobrecalentado, ¿correcto? Zona de vapor sobrecalentado y zona de líquido comprimido, o también llamado ¿qué? Llamado también líquido subenfriado. Cualquiera de los dos términos es validero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería acá una línea de... Se me ocurre presión constante. Presión constante va a ser una horizontal. Por eso, presión constante. Una línea de volumen constante, una vertical. Esta es una línea de volumen constante. Pero ahora una línea de temperatura constante. Una línea de temperatura constante en un diagrama PV es esta tendencia. Temperatura constante. Otra línea de temperatura constante más baja, esta de aquí. Quiero otra más baja, entonces viene así y viene así. Esta es una temperatura T0, vamos a llamarle constante. ¿Cuál es mayor? Crece en este sentido. Menor, mayor, mayor, si hay otro por acá, mayor aún, ¿no? En este sentido crece, ¿correcto? Entonces son las líneas de, las tendencias de las líneas en un diagrama PV. Lo que se observa en esta diapositiva ahora es varias zonas. Nosotros solamente hemos explicado lo que ocurre cuando pasa un líquido, se calienta un líquido, luego pasa por la zona de mezcla y luego pasa a la zona de vapor sobrecalentado. Y hemos hablado que esta línea era de líquido saturado, el punto crítico, y esta línea, la línea de vapor saturado, ¿correcto? Vapor sobrecalentado, mezcla y líquido subenfriado, ¿correcto? Eso cuando trabajamos con líquidos, pero también sabemos de que las sustancias pueden ser sólidas, ¿no? La zona de sólido es esta. Pero se puede dar el caso de que hay sólido líquido, por ejemplo, ¿no? El agua con un trozo de hielo, es sólido líquido, ¿sí? ¿No? Líquido. Hay también la línea triple, que significa que acá coexisten ¿qué? Líquido y vapor y sólido a la vez. Por acá abajo hay la zona de sólido y vapor, ¿sí? Sólido y vapor. Los ingenieros mecánicos, los que trabajan en la industria, normalmente se trabaja en esto, la zona de líquido, mezcla y vapor. Los ingenieros metalúrgicos, ¿dónde trabajan? En esta zona de sólido líquido. ¿Dónde? En las fundiciones, ¿no? Sólido líquido, ¿correcto?
sólido, líquido es el campo. Pero también hay la zona de sólido y vapor y la zona solo sólido. Entonces, la aclaración es válida porque también hay las otras zonas, ¿correcto? Y esto es un diagrama PV para una sustancia que dice que se contrae al congelarse. ¿Qué significa que se contrae al congelarse? Porque también hay el otro diagrama que dice que se expande al congelarse. Si nosotros, por ejemplo, queremos tomar una cerveza, ¿no? y la queremos heladita y la colocamos en la refrigeradora, pero en la nevera, si nos olvidamos, lo que va a pasar es cuando la queramos retirar, es que esa botella de cerveza va a estar rota. ¿Por qué se rompe? Lo que resulta es de que el agua, cuando se congela, aumenta de volumen. Y al aumentar de volumen va a hacer de que el recipiente de vidrio, que no se dilata, se raje, se rompa, ¿no? Una de las características de la única sustancia, o una de las únicas sustancias de que al congelarse se expande, es el agua. La mayor parte de las sustancias es que cuando se congela, en vez de expandirse, no, se contraen al revés, ¿sí? Se contraen. Entonces, este diagrama PV es de la sustancia, como el agua, que se contrae al congelarse, ¿sí? Entonces acá tenemos la zona de líquido saturado, vapor saturado, punto crítico, mezcla, línea triple, sólido, líquido y vapor a la vez, sólido y vapor, líquido y sólido acá está traslapado, no sólido, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar, vuelvo a repetir, solo en esta zona. Solo en esta zona. Y otro diagrama que es menos utilizado es el diagrama PT, ¿no? Donde, por ejemplo, la zona de líquido saturado y la zona de líquido para un vapor saturado se ve traslapada acá, se ve de canto. Acá está el punto crítico. Entonces, para que ustedes lo entiendan mejor, tendríamos que pasar a el diagrama tridimensional, que lo voy a explicar más adelante. ¿Qué significa la línea triple o punto crítico? Va a depender de la vista, ¿no? Dependiendo de una vista voy a ver como una línea o dependiendo de la vista lo podría ver como un punto. La cuestión que en esa línea triple o punto triple va a coexistir a la vez vapor, líquido y sólido juntos, ¿sí? Nosotros trabajamos normalmente, como dije, en la zona de vapor y líquido, pero también hay vapor, líquido y sólido. Para el caso del agua, la presión debe ser 0,6113 kilopascales y una temperatura de 0,001 grados centígrados. Como indicaba, acá podemos observar en un diagrama tridimensional el diagrama PVT, ¿no? De una sustancia que se contrae al congelarse y de una sustancia que se expande al congelarse, ¿correcto? Entonces, esto es lo que sucede con el agua. Nosotros, ¿qué hemos visto? Esta de acá, ¿no? Líquido saturado, vapor saturado, mezcla. Y si yo estoy viendo en un diagrama presión como vertical y como horizontal volumen, ¿no? Voy a observar esto, ¿correcto? Y esta línea, y este punto crítico. Y una línea de presión constante va a ser, como indicaba, un horizontal, pero una línea de temperatura constante se ve acá, ¿no? Temperatura constante, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo hago en un diagrama TV, temperatura, volumen específico, o PT, ¿no? O PT, ¿no? Que en el eje, en este caso tengo en este eje la temperatura y en el eje Y la presión. Lo voy a ver, ¿no? Vista de este lado, ¿qué voy a ver? Voy a ver solamente esto de canto, ¿sí? Y esta línea se va a traslapar con esta línea de acá, si yo lo observo de aquí, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo lo observo de arriba? ¿Qué diagrama voy a tener? Temperatura, volumen. Voy a poder volver ver la campana de saturación.
Entonces, un diagrama TV es una vista superior, ¿sí? El observador se coloca en esta parte superior para tener un diagrama TV, temperatura, volumen específico, ¿correcto? Pero si el observador se coloca aquí, ¿qué diagrama va a observar? Es un diagrama PV, ¿correcto? Pero si el observador se coloca aquí, ¿qué diagrama va a observar? Es un diagrama temperatura-presión, PT, ¿no? ¿Y qué va a observar? Como indiqué, esta campana de saturación lo va a ver de canto. La línea triple ya no se va a ver como línea, sino como un punto, ¿sí? Se va a ver acá como un punto. Por eso se llama punto triple o línea triple. Va a depender del diagrama, ¿correcto? Como se observa. Entonces, realmente las variables presión, volumen y temperatura son tridimensionales. Se forma este sólido mostrado, ¿no? Este sólido mostrado. Entonces, nosotros normalmente trabajamos con la vista superior, temperatura, volumen, o con la vista frontal, presión, volumen. La de canto, PT, no, porque no se observa los procesos, pues a ver de canto. ¿Ok? Entonces aquí se observa, ¿no? Acá está la superficie tridimensional. Si yo me coloco, por ejemplo, esto es temperatura, acá está en el eje Y, no, perdón, presión en el eje Y, volumen y temperatura. Si yo me coloco aquí, ¿qué se va a observar? Se va a observar esto de aquí. La campana de saturación aquí, la campana de saturación, la línea triple, la zona de sólido líquido es eso de acá, zona de líquido, y esta zona de acá es este de aquí, ¿correcto? Nosotros trabajamos en esta zona. En una vista superior, ¿qué se va a observar? Voy a observar, ¿no? El punto K, acá está el punto K, la campana de saturación es esto, TI, sí, la campana de saturación, la línea triple aquí, línea triple, esta zona de líquido y vapor, aquí, esta zona de sólido, aquí, esta zona de sólido más vapor, aquí. Otra vez, nosotros trabajamos en esta zona. Y si yo me coloco como observador aquí, ¿qué va a pasar? Que las líneas de vapor saturado y la línea de líquido saturado se van a ver acá traslapadas. KT, K, I y T como un punto. Y la línea triple, ¿cómo se va a observar? Como un punto. Entonces, acá está la línea triple, acá va a estar el punto triple, ¿correcto? Entonces, en un diagrama PT no se observa mucho lo que sucede en esta zona. Por eso es que normalmente utilizamos o PV o TV, ¿no? ¿Correcto?